Como parte fundamental de geometría analítica tenemos la ecuación de la recta y podría decirse que es la ecuación más sencilla que tenemos en esta parte. Dice aquí, primero que nada, ¿qué es una línea recta? Es una sucesión de puntos que van todos en la misma dirección. La definición que se da en geometría analítica es que cada vez que se evalúan dos puntos sobre esa recta, siempre tienen la misma pendiente. Entonces, esos puntos que forman un lugar geométrico son conocidos como una línea recta y ese lugar geométrico se puede representar en su forma algebraica como una ecuación y existen distintas formas de obtener esa ecuación y dependiendo de cada una de las formas se le va dando nombre, pero en general son como una manera de etiquetarlas para tener como mayor organización en este sentido. Sin embargo, se pueden combinar y se puede obtener un método personal, obviamente a raíz de la información que se nos da en geometría analítica para encontrar la ecuación de una recta. La primera forma es la ecuación de la recta que pasa por un punto y tiene una pendiente dada. A esta ecuación también se le conoce como forma punto pendiente. ¿Por qué? Porque se supone que nos dan un punto y la pendiente que tiene esa recta. Su ecuación es esta. Si observamos, me dice que es y menos y1 igual a m por x menos x1. La ecuación general de una recta vendría siendo de esta fórmula, de esta forma: ax más by más c igual a 0. ¿Qué son la A, la B y la C? No son más que números, coeficientes numéricos. La A es el coeficiente numérico de la X, la B el coeficiente numérico de la letra y la C es un término independiente, es decir, que no está acompañado de una literal. Esta es la manera en la que debe quedar una ecuación de una recta. Entonces, esta X hace referencia a esta X y esta Y hace referencia a esta Y. Entonces, esta y1 y x1 corresponden al punto que me van a dar según esta información. Ecuación de la recta que pasa por un punto. ¿Qué punto? Conocido como punto 1. Y tiene una pendiente dada, es decir, también me deben dar la pendiente de esa recta o información suficiente para encontrar dicha pendiente. En ese sentido, tenemos el primer ejemplo. Dice, el primer ejemplo, encontrar la ecuación de la recta que pasa por, vamos a decir que pasa por el punto 4, menos 1 y tiene un ángulo de inclinación de 135 grados. Bueno, siempre es conveniente hacer el esquema. Lo hacemos aquí en la orillita. Así, lo vamos a hacer muy escueto para no invertir mucho tiempo. Dice que el punto es 4, menos 1. Pensemos que el 4 esté por acá y el menos 1 por acá. Entonces, el punto del que estamos hablando sería más o menos este. Y tiene un ángulo de inclinación de 135 grados. Más o menos sería así. Y su ángulo de inclinación nos dice que es de 135 grados. Bueno, ¿qué puedo saber? El ángulo de inclinación, 135 grados. Y ya sabemos que la ecuación que relaciona el ángulo de inclinación con la pendiente es esta: tangente de 135 grados. Es decir, para encontrar la pendiente está facilísimo, ya que nos proporcionan el ángulo de inclinación. Y esto, según, si no me falla la memoria, que espero que no, la pendiente sería de menos 1. Ya tengo la pendiente. Ahora sí, ya tengo la pendiente, tengo uno de los puntos por los que la recta pasa, puedo utilizar esta pequeña ecuación para obtener la ecuación de la recta que estoy buscando. ¿Qué tengo que hacer? Sustituir. Dice que es y menos y1. Obviamente esto es x1, y1. Entonces aquí, como hay un signo negativo, lo dejo entre corchetes y esto me da igual a m
¿Qué cosa es m? La pendiente. También la acabamos de calcular o encontrar, que fue muy fácil, por x. Esta x ya habíamos dicho que es la variable independiente que va a quedar en la ecuación menos x1, y x1 en este caso sería 4. Perfecto. Ya tenemos todos los datos integrados. Menos por menos, más. Y más 1 igual a menos x. ¿Por qué menos x? Recordemos que 1 por x sería 1x. Sin embargo, no hay necesidad de escribir el 1 sobre la x. Y menos por menos, más 1 por 4, 4. Por lo tanto, ya tengo estos datos. Habíamos dicho originalmente que la forma de la ecuación de la recta sería esta: ax más by más c igual a 0. Esta parece una e, pero es c. ¿Qué quiero decir con esto? Que debo de adecuar la ecuación de tal modo que del lado derecho del signo igual solo quede el 0 y del lado izquierdo tenga todos los términos. Es decir, la letra menos x, voy a hacer la transposición. Es un método un poco más largo, no lo voy a explicar, pero lo que se dice comúnmente, ojo, aclaro que no es lo ideal, que está restando pasa sumando, es una transposición, debo agregar x a ambos lados para que se elimine. Pero bueno, así rapidísimo, lo muevo al lado derecho y pasa como x positiva más y más 1 menos 4 igual a 0. Este menos 4 es este. ¿Cómo quedaría? X más y hago en este caso la suma algebraica o la resta. Sería x más y menos 3 igual a 0. Entonces, la ecuación de esta recta es esta. Esta es mi ecuación. Si alguien me pregunta, ya esto es extra, ¿cuánto vale A? Es el número que tengo aquí. Entonces A vale 1. ¿Cuánto vale B? También vale 1. ¿Y cuánto vale C? C vale menos 3. Y acabo de encontrar la ecuación de una recta a partir de uno de sus puntos y de su pendiente. Y esta es la recta. ¿De acuerdo? Bueno, esto es muy sencillo. Ahora bien, pasamos a otro ejemplo. Y ahora vamos a trabajar con la ecuación de la recta, que también se conoce como pendiente y ordenada al origen. Esa es su abreviatura. Ecuación de la recta en su forma pendiente y ordenada al origen. Bueno, para dejar un poquito más clara esta forma, hacemos otro ejemplo. En este ejemplo me dice encontrar la ecuación de la recta que tiene una pendiente de, vamos a pensar que 2, y su ordenada de origen es 3. Bueno, aquí tenemos información importante. Repito, conveniente hacer siempre el esquema para apoyarse. ¿Y esta información qué me quiere decir? ¿Qué cosa es la ordenada al origen? Cuando hablamos de la ordenada al origen, estamos hablando del, para ser específicos con este ejemplo, del eje Y. Recuerden que los ejes también se conocen como eje de las abscisas al X y eje de las ordenadas al Y o al vertical. Entonces, cuando me dice ordenada al origen, me está diciendo, como es 3, me está diciendo que la recta
va a pasar exactamente sobre el eje Y en su valor igual a 3. Aquí donde el eje Y vale 3, la recta tiene que cortar, es decir, precisamente aquí. Por eso dice que su ordenada al origen vale 3. Si me dijera su ordenada al origen es menos 5, entonces pasaría aquí en menos 5. En donde me diga ordenada al origen 10, pasaría en el eje Y exactamente en 10. Pero aquí dice que su ordenada al origen es en 3. Pero otra cosa, me dice que su pendiente vale 2. Por eso yo la puse más o menos en este sentido. Me doy la idea, una pendiente de 2 es como de 60 o 63 grados. Pero no la estoy dibujando de manera exacta. Solo estoy colocando el esquema para poderme dar una idea más clara de cómo debe de quedar mi ecuación. Pero cuando tenemos la pendiente y la ordenada al origen, la ecuación se obtiene de una manera mucho más fácil. La forma se escribe así: y igual a mx más b. En esto se resume su fórmula, por decirlo de alguna manera. Con esto yo obtengo la ecuación si es que conozco la pendiente y b es la ordenada al origen. Yo voy a conocer como b como ordenada al origen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Facilísimo. Y es igual a mx más b. Es decir, simplemente sustituyo el valor de 2 y digo aquí 2x más, y en lugar de b, pues escribo su equivalente, que es 3. Y yo podría dejar esta ecuación así: y igual a 2x más 3. Esta es la ecuación de una recta y está mostrando claramente que su pendiente es 2 y su ordenada al origen es 3. Es decir, cuando a mí me den una ecuación en esta forma, me están diciendo al instante que tiene una pendiente 2 y una ordenada al origen 3. Pero bueno, ¿cuál sería la otra forma? La forma general, la que escribimos un ratito: 2x más 3. Miren, y aquí estaba la letra y, ¿de acuerdo? Y igual a 2x más 3. Sin embargo, para dejarlo en la forma anterior, yo puedo decidir o pasar estos al lado izquierdo del signo igual o la letra y en medio. Era positiva aquí y al ponerla en medio la dejo como negativa, aunque hay una transposición de términos y una explicación un poco más profunda que debemos ya de conocer. En general, la letra y era positiva, la dejé ahí como negativa y entonces aquí quedó el 0. Simple y sencillamente, ¿qué puedo hacer? 2x menos y más 3 es igual a 0. Y esta es la ecuación en su forma general. ¿Por qué no pasé estos para el lado izquierdo? Porque iba a cambiar el signo del 2x y lo iba a quedar como menos 2x más y menos 3. Y es más conveniente que siempre escribo en orden alfabético y por lo tanto va primero la x. Y es más conveniente que el primer término sea positivo, por eso la que moví fue la letra y. Entonces esto sería, ¿no? Sin embargo, puede quedar, a menos de que nos indiquen en qué forma, la puedo dejar en su forma pendiente y ordenada al origen, o la puedo dejar en su forma general, o incluso las dos, a menos que nos indiquen cuál. Pero repito, regreso a esto. Si por ahí encuentro otra ecuación, imagínense ustedes, que encuentro una ecuación y igual en su forma pendiente y ordenada al origen, 5x menos 3 o menos 4. Perfecto. Es más, para retomar el ejemplo que tengo ahí, voy a decir que menos 5. Me está diciendo que su pendiente es 5 y su ordenada al origen es menos 5. Es decir, esta. ¿De acuerdo? No tienen que ser iguales. Si quieren igual a cambio, ¿no? Y digo que aquí sea 3. Entonces su pendiente es 3 y su ordenada al origen es menos 5. Es una de las virtudes de esta forma que da rápidamente. Y si la tengo en su forma general, también la puedo pasar haciendo los despejes necesarios a su forma pendiente y ordenada al origen, y entonces puedo observar ahí cuál es su pendiente y su ordenada al origen. Bueno, y vamos a revisar una más, que también es muy sencilla.
que de hecho se puede resumir. Esta forma se llama cuando la ecuación pasa por cuando la recta pasa por dos puntos. ¿Qué sucede? Si la recta pasa por dos puntos, pensemos el punto 1, x1, y1, y el punto 2, x2, y2. Bueno, la fórmula cambia, es y menos y1 es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1 por x menos x1. Bueno, pero aquí no es otra cosa. Quiero que comparen esta con esta. Tenemos las dos ecuaciones. Esta ecuación es cuando tenemos la pendiente y un solo punto. Y esta cuando tenemos dos puntos. Si observan, la única diferencia es esta. La única diferencia es esta, que esto se sustituye por la letra M. ¿Por qué? Porque esta es la fórmula de la pendiente. Recuerden que la pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Por lo tanto, es muy fácil. Si conozco dos puntos, pero no su pendiente, sustituyo por la fórmula. Para mi gusto es quedarnos con esta ecuación y no usar tanto número. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo dos puntos, lo primero que voy a hacer es calcular la pendiente y de ahí elijo los puntos que quiero. Por ejemplo, me dice encontrar la ecuación que pasa por los puntos. Pensemos, punto 1 menos 1, menos 2 y punto 2 que vamos a conocer como 2,4. Los organicé así, aunque recuerden que no necesariamente están condicionados a hacer el 1 y el 2. Cada uno puede agarrarlos como quiera. ¿Cuál sería la ecuación de esa recta? Puedo usar esta fórmula y sustituir. Si este es el 1, pensar así, ¿no? Como lo había colocado, pero repito, ustedes, x1, y1. Y si este es el 2, x2, y2. Pero al sacar la pendiente, repito, para mí es muy fácil. De aquí aplico esta fórmula y2 menos y1, que sería 4 menos 2, entre x2 menos x1, menos 1. Sería menos por menos, más. Y 4 más 2, pues me da 6. Menos por menos, más. 2 más 1, me da 3. 6 entre 3, pendiente igual a 2. Es decir, ya tengo mi pendiente. ¿Hay necesidad de que utilice eso? No. Ya se convirtió en este caso en el que conozco la pendiente porque la pude calcular. Ahora, ¿qué punto voy a agarrar? El que ustedes quieran. Como aquí solo utiliza un punto, y1, x1 o x1, y1, ustedes deciden si agarran este punto o agarran este. Para cualquiera de los dos es lo mismo. Sin embargo, en algunos se puede complicar un poquito, pero el resultado va a ser el mismo. Mi consejo, hay que agarrar este. ¿Por qué agarrar este? Porque si observan, este tiene negativos y este son positivos. Y normalmente los números negativos pueden complicar un poquito las cosas. Entonces lo pongo así. Ahora sí lo pongo como punto 1, el 2,4. Y puedo sacar la ecuación de aquí. Y menos y1, o sea, y menos 4, igual a pendiente, que sería m, por x, que sería menos x1. Y la x1 es 2. Estoy agarrando estos dos. Resumen, sería y menos 4 igual a 2x más, perdón, tengo un error. No es más 4, es menos 4, porque más por menos, menos. Y entonces ya tengo eso. ¿Qué es lo que hago? Lo que decía hace un ratito. Estos dos los muevo para allá porque quiero que el primer término, que es la x, me quede como positivo. Entonces 2x menos y aquí sería
menos 4 más 4. Por ahí sucedió algo, o va a suceder algo, y entonces sería 2x menos y, menos 4 más 4 es 0, se eliminan. Y el 0 que estaba aquí, mejor lo dejo aquí. Y entonces, espero yo no haber cometido ningún error, pero la ecuación queda como 2x menos y es igual a 0. ¿Qué me está diciendo? Que esta ecuación, si yo la veo, esta es su forma general. ¿Cuánto vale A? Vale 2. ¿Cuánto vale B? Menos 1. ¿Y cuánto vale C? 0, porque desapareció. ¿Sale? Si yo la escribo en su forma pendiente y ordenada al origen, simplemente la y la paso al lado derecho. Y me queda y igual a 2x. O al revés, y igual a 2x. Es lo mismo. Aquí puedo ver que su pendiente es 2 y su ordenada al origen. También puedo ver aquí que su ordenada al origen, la famosa b, es igual a 0, porque no está escrita, es como si estuviera más 0. Y esta es la ecuación de la recta cuando se conocen dos puntos sobre la misma. Y aquí tenemos las tres formas de la ecuación de la recta, pero como les decía, podemos utilizar toda la información que hay y determinar nosotros nuestro propio método.